Bueno, pues nada, yo actualmente estoy en mi plaza en propiedad, que la tenía desde hace años, en el Centro de Salud de Torrente, que no estoy mal, estoy bien, pero es verdad que bueno, me falta mi consulta. Y nada, bueno, pues desde mi experiencia os hablaré pues eso, de todo lo que me han enseñado a mí estos niños. ¿Cuál es la de pasar? Esta. Sí. Y bueno, el tema que propusimos con yo, pues derivación y diagnóstico precoz, pero luego a la hora de hacer la charla, pues a mí me resulta imposible no hablar de un poco de todo. Luego, pues bueno, ya si queréis en el coloquio nos centramos en lo que queráis. Y este es un poco, pues, el índice que había intentado crear, pues no se ve aquí. Se ve aquí, pero aquí no se ve. Cambia. Es que esa sincronización no pasa nada, la tenemos. Te lo voy diciendo yo y ya está. No pasa nada. Un poquito menos. Una menos. Una anterior, ¿no? Sí, y si no, bueno, da igual, da lo mismo. Bueno, en el índice, pues bueno, os voy a hablar un poquito del TDAH desde todos los aspectos, ¿vale? Puntualizando más sobre lo que es el diagnóstico y la derivación, pero vamos a tratarlo un poquito todo. Y entonces, déjala ahí, que no pasa. ¡Ay! Ahora me quedo yo una. Ah, vale, porque esta nos falta. Esta nos falta. Vale, yo había preparado porque unos vídeos cortitos de 3-4 minutos de especialistas que a mí me gustan, también para hacer esto más ameno. Y entonces no se ve el vídeo. Pero se verá si yo lo pongo aquí, pero claro, aquí no se verá. No, tampoco. Bueno, da igual, pues nada. Y no se ve. No se ve porque además algo falla en el enlace. ¿Está compartiendo pantalla? ¿Dejar de compartir? No, estamos compartiendo pantalla. No. Bueno, pues da igual. Nada, era un vídeo de Luis Rojas Marcos que explicaba muy bien con su naturalidad que le caracteriza, pues explicaba muy bien que él había sido un niño TDAH, ¿no? Y explicaba muy bien pues cómo podía haber ventajas. Antiguamente había más ventajas de ser un niño TDAH de las que hay ahora. Pero también explicaba que es verdad que un TDAH no tratado pues puede tener un futuro devastador y un futuro diferente al que podía haber tenido. Si tenéis oportunidad de oír algo de Luis Rojas Marcos en cuanto al TDAH, la verdad es que no tiene precio. Y bueno, y el problema que se nos plantea es que quizás no es que haya muchos más TDAHs conforme pasan los años, pero sí que hay una necesidad creciente de poder atenderlos. Y eso plantea una demanda creciente de conocimientos y de atención a estos niños, no solo por parte de los médicos, sino por parte de otros profesionales que están implicados en la educación de los niños. Y claro, siempre nos tenemos que preguntar si estamos preparados para asumir esta necesidad que se ha creado. Y probablemente no. Y en general no estamos preparados en parte por falta de recursos, pero también por falta de organización de esos recursos. Sí. Y bueno. Siguiente, Lola. Siguiente. Es que no me está pasando la diapositiva. ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno, sigo hablando, os voy contando. El caso es que, aunque ha habido muchísima investigación en los últimos 20, 30 años acerca del TDAH, seguimos sin disponer de un marcador biológico o psicológico claro que nos haga un diagnóstico fácil. Eso complica mucho el diagnóstico, pero también el tratamiento y el manejo. Y buenos días. Y esta diapositiva, que no se ve, pero bueno, nada, simplemente era para ilustraros pues, bueno, la cantidad de estudios que hay al respecto. Si ponemos en nuestra web de búsqueda bibliográfica, la que más usamos en medicina, si ponemos las palabras clave pues, de TDAH y niño, pues desde el 52 empiezan a salir alguna publicación, en 1952 empiezan las primeras publicaciones, pero claro, con un aumento creciente hasta, creo que eran 20.000 publicaciones en el último año. Es una barbaridad. Una barbaridad, pero aún así, pues bueno, hay publicaciones de todo tipo, estudios de todo tipo, y sí que sabemos mucho, pero nos queda mucho más por saber. ¿Me espera que se arregle?
Pues no lo sé si se va a poder arreglar porque el técnico... ¿Alguien en la sala sabe de informática? Porque teníamos un compañero que era el encargado de todo esto, pero está enfermo y no ha podido venir. Pensábamos que no nos iba a dar problemas el cañón, pero al final sí que nos dan. ¿Y la de pasar no pasará? ¿La de distancia a lo mejor? Sí, está llamando a distancia de diapositivas. A ver si por aquellas pasa con ese, pero no. A principio sí que pasa. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Sí, mal no estoy. Mal no estoy. Son las cosas y las formas. Lo que me ha salido fueron las formas. Pero bueno, que entenderse se entiende, ¿eh? Que eso al final es algo mal hecho y que tiene sus consecuencias. Lo que pasa es que tendrían que buscar una solución. Pero que de la noche a la mañana. Sí, así, tal cual. Es que puede, Sí. Sin solución ninguna. Sin solución. Sí, yo me entero de lo menos posible, aún me voy enterando cosas, sí. Pero me entero porque no me lo quieren contar. Entonces me entero de lo menos posible. Porque no es bueno para ti, pero vamos. Pero esa no va, aunque vamos a ver si se puede. Creo que no, porque está puesto el enlace, pero creo que no. Supuestamente. Porque aquí tendría que salir, pero no sale. Sí, pero nada, esa es. ¿Se puede intentar? Pues 33.000 eran los resultados totales. A ver si puedo pasar yo las diapositivas. Sí. Hacemos una paella muy bien, pero esto no. Diagnóstico. Esta es la primera. Esta es la segunda. Vale. Este es el vídeo que nos que no podemos ver, que es una pena, pues tenía 3 vídeos, ¿eh? ¿Conocéis al doctor Rojas Marcos? Sí. Esta es la estadística, ¿no? De artículos publicados. ¿Veis? Que hay una barbaridad. Y esto un poco solo con estas, si a lo mejor acotamos, ponemos solo TDAH, salen también las publicaciones en adultos, claro. Esto es 2021, ¿no? Claro, esto es en total, desde 1952. Y en 2021 hay 2.500, casi 2.500. Toma, lo puedes señalar aquí, ¿vale? Sí, vale. Hay 2.500 publicaciones, o sea que imaginaros. Pero, bueno, después de investigar tanto, pues no vamos a ser tan dramáticos como Sócrates, que decía que no sabía nada. Sí, yo creo que sí que sabemos, que con el tiempo hemos aprendido mucho, pero es verdad que cuanto más sabes, más dudas te crean, ¿no? Porque parece que te especializas más, ves más cosas, y entonces te das cuenta que el TDAH no es nada sencillo, que ningún TDAH es igual, que ninguno funciona con el mismo tratamiento, y que tenemos mucho más que investigar, aparte de eso, que tampoco encontramos que haya unas características a nivel de diagnóstico que funcionen para todos. Y bueno, aviso, la ignorancia perjudica seriamente. Entonces, pues bueno, simplificando, pues lo que sí que sabemos es que es necesario un diagnóstico precoz y o no un diagnóstico precoz, yo hablaría más de presunción diagnóstica, que si valiera solo con eso, porque a veces establecer un diagnóstico necesita su tiempo, pero si vemos que algo va mal y tenemos una presunción diagnóstica, ¿por qué no empezar un tratamiento? Entonces, quizás lo que falta es eso, un diagnóstico precoz o una presunción que nos haga llevar a un tratamiento también precoz.
pues nos hace falta pues, una colaboración inestimable de la familia, ayudarlos a que se empoderen y que formen parte de lo que es el tratamiento. Nos hace falta una predisposición adecuada del colegio, porque claro, todos los ámbitos es donde va a vivir el niño. Y luego, pues bueno, los entornos adecuados también pues, son factores favorecedores. ¿Y qué cosas nos perjudican? Pues justo lo contrario. Y en cuanto a los datos de prevalencia, pues el TDAH se da en todo el mundo, es internacional. Lo que pasa es que es verdad que no se da ni de la misma forma ni de la misma intensidad y los datos estadísticos sí que cambian mucho entre los países. Pero bueno, a nivel mundial se estima que está entre un 5 y un 7% y desde hace muchos años está siendo así. Y en España, pues bueno, las publicaciones españolas parece que tenemos un poquito más, un 6 y pico, pero bueno. Y lo que también sabemos de la prevalencia que es que hay muchos más niños diagnosticados que niñas. Parece que sea una enfermedad casi únicamente de niños, como todos los trastornos del neurodesarrollo. Pero bueno, también hay cosas que no sabemos. Nos preguntamos, ¿está aumentando la incidencia, la prevalencia en más TDAH? Pues parece que no de forma significativa. Sí que puede ser que sí, que podamos encontrar diferencias cuando buscamos estudios de prevalencia de hace muchos años. Pero también se piensa que es porque hay mayor concienciación de diagnóstico, de forma que a lo mejor entonces se diagnosticaba menos porque estábamos menos concienciados y menos propensos a diagnosticar. Después, ¿la proporción de género está estable? Pues también parece que no, porque se diagnostican más niñas ahora. Entonces la proporción entre niños y niñas está igualándose y eso es por los esfuerzos también para intentar diagnosticar a las niñas, que son mucho más difíciles de diagnosticar porque pasan más desapercibidas, no porque no lo tengan, porque son más internalizantes y pasan más desapercibidas. El uso de estimulantes parece que sí que ha aumentado de manera global desde los años 90, pero bueno, también es una consecuencia lógica de mirar al frente, de ver que pasa algo e intentar tratarlo. Lo que pasa es que es verdad que se han encontrado que en algunos países ha disminuido su uso, como en Alemania o Estados Unidos. Pero esto también lleva un poco a errores. En realidad son estudios que se basan en metilfenidato, pero lo que ha aumentado es la cantidad de anfetaminas que usamos, pero probablemente porque es un mejor fármaco. Y bueno, sí que es verdad que en estos países si hay mayor acceso a otro tipo de tratamientos, es posible que disminuya los tratamientos farmacológicos. Y después, ¿hay o no hay TDAH en el adulto? Pues sí, eso ya queda establecido y parece que ya a nivel internacional se declara que sí, que el TDAH es una enfermedad crónica y que se mantiene en el adulto. Lo que pasa es que no de la misma manera, disminuye la proporción de adultos, no solo porque a lo mejor no diagnostiquemos aún mucho, sino porque es verdad que mejora con el desarrollo. Y sí que hay diferencias en cuanto a los adultos TDAH, porque parece ser que en los países de ingresos altos hay más cantidad que en los de ingresos bajos. ¿El por qué? Bueno, pues se puede ver a muchas causas, o por el tipo de vida, que a lo mejor en los países de nivel alto pues tenemos más exigencias, igual no llegamos, y esto es como todo, dices, puede ser funcional, pero si a lo mejor te pone una carga muy importante dejas de ser funcional. O puede ser por los sistemas sanitarios que pueda ser que diagnostiquen más. Y bueno, ya vamos a pasar a ver lo que es un TDAH, que ya lo sabéis. Entonces, TDAH es un conjunto de síntomas que lo más importante es que produce una repercusión, nos produce una disfunción en el niño. Y siempre hablamos de la triada clásica, que es la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad. Y la repercusión que encontramos, esos síntomas, lo que hacen es una repercusión en la vida diaria del niño. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el niño que nos cuenta? Pues vemos problemas conductuales, pero para él, cuando él nos lo cuenta, dice, es que soy malo, es que me porto mal y luego me arrepiento. Vemos problemas académicos, que ellos lo viven como que soy tonto, soy vago y no me gusta estudiar. Problemas sociales, no me invitan a cumpleaños, no me dejan jugar, dicen que soy pesado, dicen que soy malo. Y problemas familiares, mis padres discuten por mi culpa, mis padres no me quieren, siempre estoy castigada. Y esa es la repercusión. Y en cuanto a la clínica, pues lo que sabemos es que no es nada sencillo, porque tenemos los 3 síntomas que son cardinales, pero que además no siempre se presentan los 3 y no siempre se presentan con la misma intensidad. Pero para complicar más las cosas aún, pues hay otros síntomas que también encontramos dentro de este constructo de TDAH, que a veces son parte del propio TDAH y a veces son síntomas de otros trastornos que están asociados.
Entonces, pues por ejemplo, no es lo mismo un TDAH clásico que no tiene nada más con sus síntomas de tirada clásica. Espérate que yo estoy equivocada. Perdón. Un poco más, es verdad que te has ido. Sí, es que me he ido a apagar luces, porque para no me he dado cuenta. Sí, no mucha interferencia con la luz, me estaba molestando, perdonad. Nada. Entonces, pues bueno, no es lo mismo ese tipo de TDAH clásico que aquel que además tiene un comportamiento algo más afectado, que aquel que además pues, tiene una comorbilidad con una discapacidad intelectual que viene a complicar las cosas, que aquel que además tiene problemas de regulación emocional y además pues, bueno, es más complicado pues, manejarse con los síntomas. La desmotivación ya es un síntoma del TDAH, pero a veces está más incrementada por otros motivos. Luego, si además tiene trastornos del aprendizaje, pues bueno, más complicado. Tener algo de trastorno del aprendizaje es normal con el TDAH porque evidentemente cuesta más aprender, pero te puedes asociar a un trastorno real del aprendizaje junto con un TDAH. Los trastornos del lenguaje, pues también los encontramos muy habitualmente. A veces son evolutivos porque estamos dentro de un trastorno del neurodesarrollo y a veces se mantienen porque hay un trastorno específico asociado. Los trastornos de la coordinación, lo mismo, pues pueden dificultar pues, muchas veces el aprendizaje, la escritura y las habilidades deportivas. Y luego problemas pues, en el establecer relaciones sociales. La socialización, Marija, no sería lo que entra como trastorno pragmático, ¿no, verdad? Es una parte, a ver, el TDAH tiene problemas de socialización en general, pero si además tiene otro trastorno que repercute en la socialización, pues todo se junta. Pero si el TDAH ya sea porque le cuesta inhibir, le cuesta controlar los impulsos, le cuesta la inhibición motora o le cuesta pensar en los demás, pararse a pensar a los demás, pues ya los que son más externalizantes tienen dificultades de socialización. Los que son más internalizantes también, porque se aíslan y se quedan. Pero eso es un síntoma de TDAH. Y además podemos encontrar que un TDAH además va con un trastorno a lo mejor del aprendizaje no verbal que tienen problemas de la pragmática. O un trastorno pragmático del lenguaje que también se puede asociar. Entonces, todo esto hace que no haya dos niños que sean iguales. Y que pues nos sea mucho más difícil diagnosticar y luego saber qué tratar y qué no tratar. Y además esto ha llevado a ver pues, si estas variantes clínicas pueden ser variantes o pueden ser otro tipo de trastornos que no acabamos a lo mejor aún de entender y clasificar. Por ejemplo, hay niños que se separan tanto de un TDAH clásico, de los síntomas de un TDAH clásico, que nos lleva a pensar que quizás es otra cosa. Que quizás lo llamamos TDAH porque nos recuerda un TDAH, pero igual no es un TDAH y no lo sabemos aún y está un poco por investigar. ¿Y qué diferencia puede haber entre un TDAH combinado y un autismo leve? ¿Un autismo leve? Pues que no, claro, el TDAH combinado, un TDAH combinado y un autismo leve, pues que el TDAH combinado no cumple criterios de autismo, no tiene por qué cumplirlos. Y el autismo leve tiene que cumplir criterios de autismo, si no, no lo puedes diagnosticar. ¿Qué necesitarían para diferenciar, para saber la diferencia de una cosa y la otra? Pues, a ver, el autismo también es un diagnóstico evolutivo, pero si no lo tienes claro, pues tienes tus pruebas específicas, el ADR, o tienes pruebas específicas que pasar. ¿Con el A2 o con el A2. Claro, depende. Cada uno usa al final la que tiene más experiencia. Yo creo que dentro de las pruebas, si más o menos están todas estandarizadas y son válidas, tienes que usar la que tú domines. ¿Sabes qué pasa? Que en mi caso en particular se le ha pasado el A2, pero como no colabora, porque él dice claro. que a nadie le importa lo que él tiene, ¿vale? Ya. No colabora, con lo cual cuando Isabel García, ¿vale? Y María Ángeles Fornés le hicieron la prueba, no pudieron diagnosticar. Claro, pues ese problema muchas veces ocurre, pero tenemos tiempo, es decir, a veces, por eso muchas veces, dices, si no puedo llegar al diagnóstico, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es centrarme en la problemática, tratar los síntomas o intentar ayudarle en su repercusión y después el diagnóstico tiene que llegar más tarde, los niños son así, son evolutivos. Oye, si no os importa, hacemos las preguntas después para no perder el hilo de la ponencia, ¿vale? Porque así luego muchos tendréis preguntas ya, pero vamos a dejarlas que si no, no acabamos la ponencia, no nos parece mal, ¿verdad? Bueno, pues uno de las fenocopias o tipos distintos de TDAH es el tipo cognitivo lento, que son aquellos niños que parecen como un osito, como un Winnie the Pooh, que son excesivamente tranquilos, digamos que, como digo yo, puntuarían. Si les pasamos los síntomas de hiperactividad, igual puntúan bajo 0, porque son excesivamente tranquilos.
y son soñadores, pues parece que están adormilados, pues con una atención que va cambiante, lo mismo están en babia que están atentos, suelen perder el hilo de sus pensamientos, se confunden fácilmente porque tienen muy poquita atención y suelen tener un procesamiento de la información lento. Tú les preguntas algo y entonces después de a lo mejor unos segundos pues ellos procesan y llega la respuesta. Sus movimientos también son lentos, a veces un poco torpes. Y luego pues eso, les falta la motivación, les falta la iniciativa. Diría que van a otro ritmo, ¿no? Se aburren fácilmente, necesitan continuamente que los estimules. Y luego pues esto hace que, claro, que a nivel social tiendan más al aislamiento. Y luego se ha visto que hay más síntomas de ansiedad y de depresión en estos niños, son más propensos a esta sintomatología, pero no tienen por qué tener siempre, pero bueno, son más propensos. Y esto, bueno, es un cuadro pero vamos, es más o menos lo mismo, para que veáis las diferencias clínicas entre lo que es el TDAH clásico. Claro, cuando hablan de TDAH clásico, sobre todo se refieren a aquel que tiene más hiperactividad e impulsividad. Y lo que es el tiempo cognitivo lento. Y la verdad es que se diferencian tanto que es que parecen cosas diferentes. Pero es verdad que esta entidad no está reconocida. A nivel de las clasificaciones no se considera, pero sabemos que son niños que son un poco distintos. Y es verdad que funcionan también distinto con los tratamientos estimulantes. Entonces suelen responder peor. Y aunque o responder a bajas dosis, pueden responder a bajas dosis mejor. Y cuando les va bien, lo que notas es que los estimulas un poquito con los fármacos. Luego otra entidad que también ha llevado un poco de cabeza, pero esta sí que parece que está un poco más reconocida, aunque no entra tampoco en las clasificaciones, pero así a nivel de consenso internacional está un poquito más reconocida. Y es el trastorno del aprendizaje verbal, que entran como si fueran TDAH porque tienen dificultades de aprendizaje y tienen dificultades en sus funciones ejecutivas y en la atención, pero en realidad no parecen TDAH porque son muy diferentes y se comportan todos muy iguales. Tienen alteraciones en las funciones motrices, tienen problemas de coordinación, de la psicomotricidad fina, y la gruesa pues son torpes en el deporte, pero es que además, fijaos cómo escriben, tienen una desgrafía, escriben mal y muchas veces son ilegibles las letras. Luego tienen problemas en la función visoespacial, que digamos que es la parte derecha del cerebro, parece que es la que menos les funcione o la que tenga más dificultades. Entonces, todo lo que es orientación derecha-izquierda, todo lo que es abstracción, imaginar figuras, formas, copiar algunos dibujos, o, por ejemplo, simplemente lo que es alinear las cifras en una suma, en una resta, en una multiplicación, les cuesta un montón. Luego también tienen dificultades en el área social y adaptativa, porque es que estos sí que son los que más se parecen al trastorno problemático del lenguaje, porque es que lo que no entienden es la información no verbal. Y luego, pues eso, a nivel lingüístico les cuesta el comprender las ironías, comprender los dobles sentidos, porque la pragmática del lenguaje les cuesta. Eso hace que tengan dificultades sociales importantes. Y luego tampoco tienen conciencia del tiempo, no se saben organizar, como tienen los problemas visoespaciales también, pues no pueden estructurarse. Son niños que necesitan mucha ayuda. Y a lo mejor, pues bueno, la sintomatología TDAH puede estar en cuanto a que ves que hay una disfunción ejecutiva, pero claro, a lo mejor no los encuentras con hiperactividad, ni los encuentras, no tienes a lo mejor la típica clínica, sino que lo que de verdad te predomina son las dificultades que tienen globalmente en el aprendizaje. Tienen también discalculia, pueden tener dislexia y disgrafía sobre todo. Y luego en estos niños nos pasa lo mismo, que el efecto con los estimulantes también es algo distinto. Pero en estos niños que sí que también se benefician de estimulantes a bajas dosis, porque a veces lo que encontramos son efectos paradójicos con los estimulantes, es como que los centramos en exceso. Cuando les damos su dosis adecuada, supuestamente los centramos en exceso y pueden notar mucha apatía y mucha hiperconcentración, pero bueno, si eso ocurre, se prueba dosis más bajas y ya está. Y a veces estos niños también se ha publicado mucho en cuanto a si los no estimulantes pueden ayudarles también, porque tienen también muchas dificultades a nivel de aspectos emocionales. Y a veces incluso la combinación de ambos fármacos les ayuda por una parte y por otra, aparte de la gran cantidad de apoyo psicopedagógico que necesitan estos niños más. Y luego está otro tema que pues bueno, se ha estudiado también en los últimos años, que es la disregulación emocional. La disregulación emocional, pues bueno, son la dificultad para regular las emociones, que bueno, que es normal en todos los niños, pero que tiene que ir mejorando conforme ellos crecen.
Entonces, cuando encontramos una disregulación emocional pues muy llamativa, normalmente está implicada en otros tipos de trastornos, como el trastorno oposicionista desafiante o otros trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar. Entonces, cuando es verdad que la disregulación emocional está en todos los TDAH y lo vemos en forma pues, de niños que tienen más baja tolerancia a la frustración, que la ira sale muy, muy a flor de piel con cualquier cosa, o niños pues, que tienen altibajos emocionales durante el día. Pero cuando se dan con mucha más intensidad de lo esperable o con mucha más frecuencia de lo esperable para un TDAH, pues tienes que estar un poco alerta. Porque o bien tiene una comorbilidad con un trastorno oposicionista desafiante o a lo mejor no es un TDAH. A lo mejor parece un TDAH porque los síntomas a veces son parecidos, pero en su evolución igual se convierte en un trastorno bipolar o en otros problemas de trastornos de personalidad. O a lo mejor asocian las dos cosas. Es que no se puede decir muchas veces que es una cosa o la otra. Y el problema que tenemos con el TDAH pues es que la comorbilidad pues es la norma. O sea, encontrar un TDAH puro es muy difícil. Y eso pues es nuestro principal motivo de dificultad para el manejo de estos niños. Esto es una diapositiva muy, muy antigua, pero bueno, nos sirve. Los datos probablemente serán diferentes, pero nos sigue sirviendo y mirar que en esta diapositiva pues el TDAH clásico lo encontramos en un 30%, o sea, muy poquitos, que no tengan nada más, muy poquitos. Y estos la verdad es que son los que mejor van, porque no tienen nada más y estos son muy agradecidos, porque son los que mejor van. Pero fijaros, pues eso, lo que hemos comentado, todo lo que pueden asociar, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, que la patología más frecuentemente asociada son los trastornos de conducta. El trastorno por uso de sustancias. Uso inadecuado de sustancias. Luego los trastornos del aprendizaje, súper frecuentes. O bien quizás por las propias dificultades del TDAH o porque se asocie. Pero tenemos un poquito de todo. Los tics también súper frecuentes, los niños del TDAH y tics son muy, muy, muy frecuentes. A ver. Y lo que sí que vemos, pues claro, comorbilidad con dificultades en el 100% de los casos, ¿no? Me dices, todos tienen alguna dificultad. La verdad es que todos tienen alguna dificultad porque son los que vemos en consulta, quizás. Esos TDAH que no tienen dificultad, que se acoplan ellos solos, pues no los vemos en consulta. A ver. Más de comorbilidad, pues bueno, tenemos trastornos neurológicos y TDAH secundarios. Hay trastornos neurológicos de base genética que está demostrada que producen sintomatología TDAH. Y luego hay el TDAH secundario, que lo vemos, pues bueno, en niños a lo mejor pues con niños que han sido con cardiopatías congénitas, que han sido operados, que han sido sometidos pues, a cirugías con circulación extracorpórea que genera cierto grado de hipoxia siempre, con lo que hay un daño cerebral ahí que luego pues, puede producir un TDAH secundario, pues igual que los grandes prematuros o igual que los accidentes de tráfico graves, ¿no? Las lesiones cerebrales pueden luego producir que aquellas funciones que tenían que aparecer igual no aparezcan ya como toca. Y esos son los TDAH secundarios. Y luego tenemos otro tipo de TDAH secundarios, pues por ejemplo, a consumo de alcohol, el síndrome de los trastornos del espectro alcohólico fetal o consumo de drogas en el embarazo también producen daños cerebrales y esos son los que llamaríamos TDAH secundarios. Luego también pues es fácil encontrar en un TDAH migraña, más fácil que en la población normal y también es más fácil encontrar epilepsia. Pero es que además, pues bueno, el que tiene un TDAH pues tiene más probabilidad de sufrir otros trastornos, pues como trastorno de abuso de sustancias son más propensos. Por eso se consideró que los estimulantes producían más, pero no era verdad, es que ellos tienen esa propensión por el centro de las recompensas, por la impulsividad, todo eso les hace más propensos a ser adictos. ¿A qué? Pues a drogas, sobre todo el tabaco, al uso inadecuado de tecnologías, de juego, ludopatías, ¿eh? Y luego, pues bueno, por la impulsividad con la comida y la falta de control, pues tienen más propensión a ser obesos, a desórdenes en la alimentación, porque son caóticos, y trastornos del sueño. Enuresis, la verdad es que la enuresis está ahí y todo el mundo lo dice y eso está publicado. Y a mí me llamaba la atención que la consulta no veía tantas. Mi hijo. Sí, pero a mí no sé, es verdad que es un 17%, no es tanto, pero bueno, a mí me llamaba la atención porque me fijaba, pero digo, bueno, no veo tantas. Y bueno, y trastornos del sueño también. Eso es muy, muy, muy frecuente en los niños TDAH.
Y entonces vamos al diagnóstico. Si tengo una sospecha, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Pues bueno, esta era María Jesús, la doctora Mar Domingo, que también quería presentaros, que igual la conocéis. También es una doctora, ella es pediatra y psiquiatra, ambas, hizo las dos especialidades. Y es un gusto oírla, es una señora que tiende a simplificarlo y hacerlo todo fácil, sus explicaciones dan gusto. Y además habla muy tranquila y con mucho sentido común. Y ¿Se bueno, puede encontrar en YouTube? Se puede encontrar en YouTube. Sí, podría haber puesto el enlace. No pasa nada. Sí, pero María Jesús Mar Domingo, pues, a mí me gusta mucho oírla. Cuando era en congresos da gusto oírla hablar. Y bueno, en este vídeo nos decía, pues bueno, nos explicaba a su modo, ¿no? De esa forma tan sencilla que explica ya las cosas, pues qué hacemos para diagnosticar un TDAH, y luego al final del vídeo también hacía un poco de alusión a lo que es el tratamiento. Y era muy bonito, pero bueno, no lo podemos poner. Vale, pues bueno, el problema que tenemos es que han pasado muchos años, han pasado muchas guías, esta es nuestra guía de práctica clínica española sobre el TDAH. Pero vamos, tanto la de americana como la inglesa, la NICE, como la nuestra, dicen todos lo mismo, y es que el diagnóstico tiene que ser clínico porque no tenemos otra cosa. De momento seguimos sin tener otra cosa y el diagnóstico tiene que ser clínico. Y que las exploraciones no son obligadas, pues a veces las necesitas, pero no son obligadas porque no te ayudan en el diagnóstico. Te ayudan para descartar otras cosas o para apoyarte al diagnóstico si lo has hecho clínicamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer una entrevista. Tenemos que perder tiempo y hacer una entrevista. ¿Y en la entrevista qué necesitamos? Pues necesitamos la información que nos den los padres, porque tenemos que saber cómo funciona el niño en casa, los problemas que hay en casa. Necesitamos la información que nos dé el centro escolar, porque es que pues casi la mitad del tiempo además el niño lo pasa en el centro escolar. Que si hay muchas extraescolares, pues también necesitamos algo de información de lo que ocurre en las extraescolares. Y luego pues también, si los niños, sobre todo si son mayores, pues hablar con ellos, que nos cuentan, y también la observación del niño, de cómo se comporta en consulta, cómo se comporta con los padres. Y con todo esto pues vamos extrayendo datos. Nosotros lo que solemos hacer es una entrevista que llamamos semiestructurada, ¿no? Donde vamos pasando por todos los aspectos que creemos que nos van a dar información. Pero nunca nos podemos olvidar pues, de que no solo es la entrevista, sino que hay que explorar físicamente y neurológicamente al niño para descartar otras cosas. Y si pensamos que el niño va a necesitar tratamiento farmacológico, importante pues pesarlo, medirlo, tomar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca de base. ¿Y hacer electrocardiograma? Siempre no. Lo que dicen las recomendaciones es solo si por la entrevista anterior pues tú sabes que hay conocimiento de que haya pues, antecedentes en los padres o en familiares cercanos de cardiopatía congénita grave, o sea, de cardiopatía grave, o que el niño haya tenido cardiopatía congénita, o que el niño pues, tenga algún hallazgo en la exploración que te sugiera que hay que hacer un estudio antes. Si lo dudas, pues ideal, además, mandarlo al cardiólogo para que te dé su opinión. Y las exploraciones complementarias se piden en base a eso, a si tú quieres descartar otra cosa, si tú quieres estar seguro de otra cosa o si piensas que hay algo más. ¿Y qué pediríamos? Pues bueno, si dices, pues bueno, a ver, este niño está pálido, este niño come mal, estos síntomas no son de toda la vida, estos síntomas parece que han aparecido ahora, pues o este niño pues, está muy nervioso, tiene otros problemas a nivel digestivo, tal, pues a lo mejor lo que puedes hacer es pedir un despistaje de analítica de sangre por si acaso hubiera un factor que esté explicando esos síntomas, sobre todo cuando son de reciente evolución. O si hay un factor que además está complicando los síntomas, que también puede ser, que sea un TDAH, pero que además ahora se le nota más porque además hay otro factor que está influyendo. Si lo mismo, tóxicos en orina, pues a lo mejor un TDAH que de repente se te altera, adolescente que se te altera, dices, bueno, cuidado, que a lo mejor está pasando algo cuando iba muy bien. O lo mismo, un adolescente que no pasaba nada, y de repente aparecen todos los síntomas, pues bueno, es raro que no pasara nada antes, si no, el TDAH no viene desde siempre, pues hay que pensar en otras cosas. Y en ese caso pediríamos tóxicos en orina. Electrocardiograma, como hemos comentado, si tienes una sospecha o un antecedente de algún familiar con patología grave. El electroencefalograma, lo mismo, si te parece que hay algún síntoma que no cuadra con el TDAH que pueda sugerir que hay una epilepsia, o que los síntomas no son TDAH que pueden ser producidos como las ausencias.
que pueden ser producidos por una epilepsia, o que hay movimientos alterados en el sueño o en la inducción del sueño que dices, bueno, pues vamos a ver qué es esto, o que hay una regresión del lenguaje. Eso es lo que, porque es verdad que puede ser que no sea un TDAH y que sea una epilepsia que está dando sintomatología disfuncional, o puede ser que sea un TDAH y que además ahora está haciendo una epilepsia. Como puede ser. Las pruebas de imagen, cuando quieres descartar que hay algo más, pues una cefalea que no te gusta cómo va, pues un niño pues, con un antecedente en el nacimiento feo o con un antecedente de sepsis que fue muy mal, que quieres ver que hay algo de base, que al final no tiene tratamiento, pero bueno, quieres ver si hay algo más. Luego, pues, si necesitas interconsulta, pues otras especialidades y si necesitas la evaluación psicológica o psicométrica, ¿vale? Que, como nos dicen, no es obligado, pero muchas veces la necesitas pues, para ver si hay algo más o para que te apoyen el diagnóstico cuando no lo tienes claro. Entonces, las guías, la inglesa, la NICE, lo que recomienda además es que dices tú, dice que eres un TDAH, pero ellos además ahora dicen, recomiendan, vamos a esperar 10 semanas observándolo a ver si sigue siendo un TDAH o no. Porque, claro, un poco para descartar pues esos problemas a lo mejor reactivos que puedan hacer que el niño sea disfuncional durante una temporada y que a lo mejor luego todo se pase. Y luego, que lo que sí que hay un consenso es que ¿quién tiene que hacer el diagnóstico? Pues un especialista, ya sea psiquiatra infantil, ya sea pediatra, o otro especialista que tenga experiencia y capacitación en el diagnóstico. Y ahora vamos a lo de las pruebas diagnósticas que hablamos. ¿Existe alguna prueba diagnóstica que nos diga es un TDAH? Pues en un principio vamos a ir repasando lo que tenemos. Los test diagnósticos. Los test diagnósticos nos ayudan, pero no son diagnósticos, porque son muy subjetivos. Y lo que sí que se sabe es que muchas veces no hay una correlación entre lo que la clínica y lo que marcan los papás y los profesores. Entonces, pues bueno, yo creo que están bien a la hora de hacer una entrevista, a la hora de poder ir sacando la clínica y los problemas que se ven. Pero porque te venga un test que puntúa positivamente o significativamente para el TDAH, no puedes hacer un diagnóstico. Y a lo mejor también te pueden venir bien. Dices, lo he hecho de base. Y luego empezamos a tratarlo. Pues a lo mejor de una manera más o menos objetiva, a ver si mejora con el tratamiento, pues bueno, a nivel de investigación sí que se usan para valorar si mejoran o empeoran los síntomas. Pero vamos, de diagnóstico único, no. Luego las pruebas psicométricas o neuropsicológicas, pues bueno, pues a ver, muchas veces pedimos un coeficiente intelectual, pero porque nos puede ayudar a entender los problemas reales de este niño si es que pensamos que hay algo más. Es decir, no es lo mismo tener un TDAH que tener un TDAH y un nivel límite intelectual que nos va a complicar por otra parte el aprendizaje. Entonces, lo mismo, tú también te da una orientación que a veces cuadra y a veces no, y muchas veces ves que las típicas funciones que estaban alteradas en el TDAH las ves además alteradas en el coeficiente intelectual, pero es que no siempre te lo encuentras. Claro, pero cuando Sí. cuando te dicen que te pasen el WIS 5 o el WIS 4 porque tu hija lo que tiene es un coeficiente intelectual muy bajo y no tiene nada más, o sea, quiero decir, llevando un protocolo anterior con una sospecha. Claro, claro, es que es porque no se han leído el informe. Claro. Ya está. Claro, es que en realidad tienes que tener tiempo porque es complicado, el diagnóstico es complicado. Es como que tienes un montón de piezas y dices, ahora las voy a encajar y las vas a encajar con conocimiento, pero que también con sentido común, ¿no? Entonces, para eso necesitas tiempo. Porque en realidad es así, es como todo te va diciendo algo, pero tienes que encajarlo para saber si cuadra o no cuadra. Claro, si tienes una prueba con 6 años que tiene un coeficiente intelectual medio, con 9, ¿qué le ha bajado el coeficiente? Claro, es verdad que estas pruebas también son muy subjetivas, porque no valoran, depende de lo que haya colaborado el niño, depende del observador que hace la prueba. Claro, pero esto es porque puntúa la supresión de tu consulta. Claro. Es que por eso dicen que, a ver, que lo ideal es tener tiempo y una persona con experiencia, claro. Es que ya está. Eso es lo ideal. No si solo te dedicas... Claro. Más trabas. Claro. Pero pensar, es que claro, cuando yo estaba y me dedicaba solo a eso era fácil, porque el otro tipo de patología que también es muy urgente. Y
estaba atendida y el TDAH estaba atendido. Entonces no había competencia. Pero ahora en el mismo tiempo, pues hay patología muy grave que, claro, le resta tiempo al TDAH. Nos quedamos en la... Claro. Entonces, pues bueno, luego lo mismo, las valoraciones de las funciones ejecutivas en pruebas que te valoran, pues eso, la capacidad ejecutiva de un niño, la capacidad atencional, pero lo mismo. Son todo muy subjetivo, que te puede ayudar, te puede apoyar, pero es todo muy subjetivo. La habilidad lectoescritora, matemática, pues a veces es muy importante saberla, porque si te está fallando, pues tendremos que saber si además está, sobre todo porque, no por mí, que a mí me viene bien, pero es que le viene bien sobre todo a los profesores. Al centro escolar, esta información yo la veo, para mí me ayuda al diagnóstico, pero yo es que la veo fundamental para el centro escolar, porque tú tienes que saber ese niño qué es lo que le, no lo que le pasa, bien, qué le puedes ayudar, ¿no? Exacto. Entonces, no son obligadas, pero yo creo que si contamos con ellas, contamos con más puntos. Pero lo mismo, son pruebas que son costosas de hacer en cuanto a tiempo. Eso es verdad. Tienen conocimiento, pero luego no lo pueden. Claro. Y luego es eso, que dices, a lo mejor la haces, al pedagogo le ha costado un montón, al psicólogo, al pedagogo le ha costado un montón hacerlo y dices, bueno, ¿y luego para qué? ¿No? Si luego no sirve para nada. Entonces, pues bueno, el consenso es que dice, pues bueno, que no hay una correlación entre la sintomatología y lo que, muchas veces no hay una correlación entre la sintomatología y lo que nos sale en los test. Por eso hay que tener sentido común y ver lo que coges de cada cosa. Luego, que sí que ayudan al diagnóstico, lo apoyan o comprenden las dificultades del niño, eso a nivel internacional se consensua. Que ayuda a establecer adaptaciones individuales según lo que cada niño necesite, pero bueno, que obligadas, pues no son, eso es verdad. Luego las pruebas neurofisiológicas, pues bueno, se ha intentado establecer un marcador de diagnóstico pues con electroencefalogramas, potenciales cognitivos, que son el T300, magnetoencefalografía, cartografías, que es el electroencefalograma cuantificado. Lo que pasa es que no se llega a obtener una característica en estas pruebas que se den todos los TDAH, pues probablemente por lo mismo, porque el TDAH es muy variado. Es que no tienes dos iguales. Lo que sí que se ve es que existe un retraso madurativo, o sea, lo que suele notarse es que pero bueno, eso ya lo sabes, en la clínica ya lo ves. Y bueno, pues de momento, una aplicación clara como diagnóstico para individualizar tratamientos, porque también se pensó, dice, bueno, pues si nos da este tipo de gráficas en lugar de las otras, pues a lo mejor está más implicada la vía dopaminérgica que la noradrenérgica o al revés, y a lo mejor los tratamientos no estimulantes igual funcionan más que menos en los otros, pero al final no se ha llegado a una aclaración sobre si puede ayudarnos en ese sentido. Pero es verdad que sí que se ve algún tipo de alteración, con lo que tenemos que hacer es seguir investigando su uso. Porque sí que se ha visto que sí que hay cambios, incluso cuando tú los tratas con estimulantes o con fármacos o incluso hasta con el neurofeedback, han demostrado que sí que puede haber algún cambio luego en estas gráficas. O sea que algo probablemente hay, pero de momento no creo que le hayamos encontrado la aplicación. Después la neuroimagen, pues bueno, esto la usamos, no hace falta para el diagnóstico, sí que nos viene bien para investigación. Y se puede usar la resonancia magnética estructural, que solo te dice lo que hay, una foto. La resonancia magnética funcional, que te habla pues eso, de activaciones en distintas áreas. Y el SPEC, que habla de lo que marca es a nivel de receptores, de neurotransmisores. Entonces, sí que se han visto cosas diferentes. En general, y esto se sabe desde hace muchos años, el volumen del cerebro es menor en un niño TDAH que en un niño no TDAH. Y más o menos, pues eso, de un 3 a un 5%, que más o menos coincide con el nivel de inmadurez que también se nota, que es de 2 a 5 años. Y la maduración cerebral es que ocurre un poco de detrás hacia adelante y de estructuras menos evolucionadas a estructuras más evolucionadas. Entonces, no es que haya una disminución del volumen global, sino que de algunas áreas sí que les cuesta más madurar, que son las áreas que están más implicadas, digamos, en las funciones más superiores. Entonces, sí que se ha visto pues eso, que hay dificultades en la conectividad de la sustancia blanca, que es la que conecta un poco las distintas áreas y las distintas vías. Que
hay una zona en nuestro cerebro que digamos que el otro está menos activado y esta zona está más activada. Y justamente esta zona es como si fuera el stand-by, ¿no? Cuando no estamos pensando en nada, pues estamos con esa zona activada. Y cuando tenemos que prestar atención, esa zona la tenemos que desactivar. Entonces lo que ocurre es que a estos niños les cuesta desactivar esa zona que está más hipertrofiada. Entonces tampoco saben conectar los estímulos relevantes porque a lo mejor están pues, en otras cosas. Y luego sí que se ha visto pues, que hay una disminución del número de transportadores de dopamina y que hay cambios, pues bueno, que sí que se ven con los fármacos, que hay cambios funcionales en el momento y luego microestructurales a largo plazo. Hay zonas que sí que se ha demostrado que con el tratamiento cambian a largo plazo. Entonces eso es lo que se anda investigando porque puede ser que haya un efecto trófico positivo de estar tratado. Pero eso está por llegar a un consenso total. Entonces, la genética, pues bueno, la heredabilidad es súper importante, eso yo creo que ya todos lo sabéis. Y lo que pasa es que parece que no es un gen en concreto, sino que son varios genes los que están implicados. Y eso hace pues, que no haya un marcador, claro, no podemos tener, en los síndromes genéticos que os he comentado antes sí que hay un gen específico que lo podemos encontrar y que siempre está afecto, pero en estos casos no. Sí que se han visto genes que a lo mejor se ven más frecuentemente afectados, que tienen que ver, que están influyendo pues, en los receptores y en la transmisión de dopamina, pero no en todos los casos. Entonces, hubo un intento de un laboratorio de sacar un test genético, pero claro, eso no surgió porque no puede ser. Entonces, no es aplicable al diagnóstico. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar entre todos al diagnóstico? Pues a ver, yo creo que el docente es una pieza súper importante, porque digamos que es el que probablemente pueda hacer la primera sospecha, sobre todo en aquellos casos a lo mejor menos llamativos, menos hiperactivos, menos impulsivos, menos llamativos. Es el primero que puede sospechar algo si está atento. Y además la información que nos puede dar es primordial porque él ve, aparte de que es el que más sabe de pedagogía porque tiene un montón de niños que puede comparar y tiene experiencia en cómo funcionan los niños, cómo aprenden los niños y es el que más puede comparar, más que cualquiera. Y puede ver cómo se comporta el niño en clase, puede ver las dificultades al aprendizaje que tiene, puede ver cómo se comporta el niño fuera de clase en el patio, puede ver cómo se socializa el niño, puede ver un montón, porque es que lo tiene 6 horas, puede ver un montón de cosas del niño. Después, el pediatra de atención primaria, pues es otra figura clave ahí, porque tiene que recibir pues, la sospecha y digamos que debe organizarla. Su función es la organización. Si como él tiene acceso a la historia clínica del niño, al desarrollo psicomotor, como probablemente ya lo conozca, pues lo que puede hacer es empezar a valorar si necesita alguna exploración complementaria para descartar algo. Eso ya lo puede hacer. Puede empezar a organizar el recopilar la información. Pues recopiló la información del colegio, recopiló la información de los padres y con todo eso decido. Y con toda esa información derivarlo al especialista. En realidad debería de haber, pues eso, una línea bidireccional, ¿no? Que pudiéramos pedirnos toda esa información unos a otros, ¿no? Que no fuera todo hacia allá, sino que al revés también pudiera contar. Y el especialista, pues bueno, el especialista en sí tiene que, simplificando, pues el especialista establece el diagnóstico si es que puede, tiene que establecer si necesita tratamiento y el manejo. Pero el problema del pediatra de atención primaria es ¿a quién derivo? ¿A qué especialista derivo? Y luego, ¿cuándo? ¿Cuándo lo derivo? Pues el especialista, pues podemos contar con los neuropediatras o con los psiquiatras infantiles. ¿Cuándo a uno a otro? Pues bueno, pues como se estableció en el protocolo, pues según lo que veas en el niño. Si a ti te parece que el niño tenía un retraso psicomotor, si tenía unos antecedentes desde el nacimiento que sugieran que hay algo más, si te parece que hay un trastorno de lenguaje involutivo, que hay un problema motor, que le haces una exploración neurológica, que lo ves más torpe, menos desarrollado, que te parece que hay algo más neurológico o una malformación, pues entonces lo tienes que mandar al neuropediatra, que es la persona, en este caso, ideal para empezar el diagnóstico por si hay que descartar otra cosa. ¿Qué te parece que es más conductual? Que puede además haber síntomas más emocionales o que en la familia hay un trastorno psiquiátrico grave.
pues entonces es más de psiquiatría infantil. A ver, ¿qué pasaba en el protocolo que teníamos en el Hospital General? Pues bueno, que si no era ni una cosa ni la otra y era un TDAH clásico, pues a lo mejor pues esa, era yo un poco la figura esa que decía, pues eso es para mí. Y si después se complicaban, pues ya los derivaba yo. ¿Y ahora qué nos tú? Y entonces, la otra pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Tenemos que derivar todas las sospechas? Pues bueno, pues el problema es lo de siempre. Contamos con problemas de listas de espera y de recursos y de gestión. Entonces, ¿toda sospecha se tiene que derivar? Pues bueno, a lo mejor no. A lo mejor no, si todo funcionara bien. ¿Por qué? Porque, ¿y si el niño no está mal adaptado? ¿Y si el niño, su problema es leve y se puede empezar a hacer algo con los papás, con el cole, y a lo mejor no hace falta nada más? Pues no hace falta derivar. Pero para eso, claro, tendríamos que ser todos conscientes de que todos podemos hacer algo. Entonces, ¿cuándo derivar? Pues yo supongo que lo mejor es, según el tipo de evolución. Si el tipo de evolución es corta, a lo mejor simplemente hay que observar qué está pasando, si hay algo más. Porque el TDAH normalmente es de tipo, siempre se ve, siempre está ahí. Si tú lo buscas, siempre ha estado ahí. Si la intensidad y la repercusión de los síntomas es importante, evidentemente hay que derivar, porque no va a funcionar seguramente solo con otro tipo de tratamiento. Y si este niño ya se estaba haciendo todo lo que se podía por él, evidentemente da igual el tiempo de evolución o la intensidad de los síntomas, porque si ya se estaba haciendo todo por él y no funciona, pues entonces hay que derivar, porque probablemente o a lo mejor haya que establecer otro tipo de diagnóstico o a lo mejor necesite un tratamiento farmacológico. Y ahora el tratamiento. Pues el tratamiento tiene que ser multimodal. Todos estamos implicados en el tratamiento, porque los papás tienen que tratar desde casa, el colegio tiene que establecer sus adaptaciones y sus medidas individuales para el niño, y el médico pues tiene que establecer el tratamiento farmacológico. Entonces, los aspectos básicos del tratamiento. La psicoeducación es la piedra angular. Tiene que empezar es lo que se ha visto que probablemente más ayuda a largo plazo. Tiene que empezar desde que hay una sospecha y mantenerse en el tiempo. El tratamiento es individualizado porque no hay dos niños iguales. Cada uno tiene su intensidad de síntomas, cada uno tiene su comorbilidad, sus síntomas asociados y sus necesidades. Y a veces pues tienen tantas cosas que tratar, porque a veces lo que hay que hacer es priorizar. Es decir, ¿qué es lo que más molesta ahora? Porque si todo no lo puedo tratar, ¿qué? Pues eso. O en el colegio, ¿qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que? Porque toda la vez no se puede hacer. Entonces, por eso tiene que ser individualizado. Y luego, súper importante, la adherencia al tratamiento, ya sea tratamiento farmacológico, ya sea psicoeducación, ya sea las medidas adaptativas, tienen que ser continuadas en el tiempo, porque es que esto no se cura. Esto se mantiene y va mejorando, pero se va mejorando si estamos adheridos al tratamiento. Pero no podemos pensar que vamos a establecer algo y que lo vamos a solucionar, porque eso no es así. Entonces, ¿qué esperamos del cole? Pues que haga su plan individualizado y adaptado a las necesidades específicas de cada niño. Pero sobre todo, lo mínimo, que lo que tenemos que intentar es sensibilizar a los docentes, que se formen adecuadamente en este trastorno que forma parte de su trabajo. Que se planteen para esos niños objetivos individualizados y razonables, porque si no, los desmotivas. Si el objetivo es grande, el niño mira para otro lado. Si el objetivo lo pones alcanzable, el niño lo supera y lo motivas a que pueda conseguir otro. Pero muchas veces cuando nos fijamos en que quizás no lo puede conseguir, no es que no quiera, es que si pudiera lo haría. Después, reducir el estigma. Hay que tener cuidado, no son niños diferentes, todos somos diferentes. Y sí que se tiende siempre a estigmatizarlos. Yo supongo que no lo harán a malas, yo supongo que será al momento, porque me cuesta creer que lo hagan a malas. Porque al final, pues a lo mejor en un momento pues te sueltas la frase que no tienes que soltar. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque no se dan cuenta de la importancia que tiene un profesor para un niño, porque es el segundo padre o la segunda madre. Y lo que te diga un profesor de pequeño te marca toda la vida. Entonces no se dan cuenta de la importancia que tienen en el futuro de esos niños.
Y bueno, pues tienen que comprender los síntomas, no ponerse nerviosos. A veces un poco recibes, que yo agradecía toda la información que recibía de los profesores, sobre todo algunos muy motivados, y agradecía toda, pero es que me hacía gracia porque, claro, se seguían quejando siempre de lo mismo. Digo, claro, si es que esto no te quejes, asúmelo, esto es así. Pero se siguen quejando siempre de lo mismo. Si esto ya lo sabemos, cuéntame algo más, ¿no? Y bueno, pues eso, tienen que comprenderlo. Y luego hay que intentar pues, promover pues, estilos de aulas, métodos de trabajo que se adapten a esta situación, normalizar que esto es así, que estos son niños del mundo y que bueno, y que no pasa nada, que hay que darles su apoyo y ya está. Y luego, pues vigilar la adaptación social, que estos niños la tienen tan difícil. Hay que vigilar exclusiones que normalmente no se ven, salvo que te peguen, parece que no se ve nada. Y sí que se producen exclusiones en estos niños. Y luego, pues eso, promover pues, actividades cooperativas con otros niños para también favorecer la socialización y que ellos también se sientan, pues bueno, uno más y no el que nadie quiere. Los papás, súper importantes también. ¿Qué tienen que hacer? Pues sobre todo formarse en técnicas de psicoeducación, los programas de capacitación para los papás, que pueden ser individuales o colectivos. Parece que los colectivos funcionan muy bien. Y bueno, hay que comprender, como los profesores hay que comprender el trastorno, hay que comprender por qué el niño se comporta así, que no es culpa de él. No es culpa de nadie en realidad. Y bueno, pues revisar qué estamos haciendo en casa, qué es lo que podemos cambiar, qué plan de organización llevamos, qué rutinas llevamos, porque quizás son las adecuadas en general, pero a lo mejor hay niños que necesitan otras cosas. Reconciliaros, como he dicho, no hay culpables, hay que reconciliarse con uno, con su hijo, esto pasa y no es culpa de nadie. Y luego pues empoderarse porque hay mucho que se puede hacer y cambiar. Como digo yo, siempre hay cosas peores, hay cosas mucho peores. Y esto es llevable y se puede hacer. Bueno, esto lo saqué de también una asociación de Granada, una asociación de padres. La página está muy bien. Sí. Y nada, pues bueno, esto está en todos los sitios, ¿eh? Recomendaciones de hacer en casa. Ahora os paso que estas son las primeras 5 y ahí están 9. Pues bueno, pues eso, que crear estructura, pues que las consecuencias sean inmediatas, ser constante, papá y mamá siempre en la misma línea, estén unos separados. Pues los estímulos concretos para que no se pierdan, el refuerzo positivo, ¿eh? Actuar, no hablar tanto, actuar, estos niños las explicaciones complicadas o largas pues ya no sirven de nada y bueno, pues eso, que entender eso, que hay cosas que el niño no puede hacer y hasta no las esperemos, porque no las puede hacer. Y sobre todo, pues cuidar la relación, el vínculo, ¿no? El vínculo es lo que nunca se puede perder. A veces tenemos que resetear y volver al principio y decir, bueno, a ver, si yo soy padre y no tengo que ser profesor, y si necesito más tiempo, y total, en la vida es muy larga. Y lo que no se puede perder es el vínculo con el niño porque es malo para uno y sobre todo es malo para el niño. Esto estaba muy bien también, que igual sí que lo veis, es un psicopedagogo y es que lo saqué de las charlas de BBVA, que hay muchas, y están fenomenal. Y bueno, él hablaba un poco de la psicoeducación, de cómo manejar en casa. Estaba muy bien también, cómo manejar en casa al TDAH y hablaba de todas estas cosas, ¿no? De vinculación, de cómo se va perdiendo. De una manera... ¿Tú la habías visto? Sí, yo una vez la... Sí, lo hemos traído. ¿Lo habéis traído? Sí, pues está genial. Sí, está genial. Vale, más. A ver. Y bueno, los fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué fármacos? Pues bueno, porque es un pilar más del tratamiento. Lo es. Los fármacos son efectivos y son seguros. Y están muy estudiados. Yo creo, dentro de lo que es farmacología en niños, es lo más estudiado. Y claro, yo digo, si es que a mí no me dan miedo, precisamente por eso, porque están tan estudiados y llevan tanto tiempo usándose, que es difícil que haya algo que no sepamos ya. Y bueno, el consenso de los expertos dice que se deben iniciar cuando la repercusión es moderada a grave, bueno, aquellos casos que con otras medidas no farmacológicas pues no funcionan, que los debe iniciar un profesional que sepa. Y que bueno, que antes de empezar, por lo que hemos dicho, pues que
Debemos de hacer una historia del niño, de los papás. Hay que recoger el peso, la altura, porque se puede afectar, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y valorar si necesita además un electrocardiograma, según los antecedentes. Y esto es todos los fármacos que tenemos disponibles. Desde, fijaros el Rubifen, el tiempo que lleva en el mercado, como para no saber lo que hace y lo que no hace, ¿no? ¿Tú tardas, hijo? Pues tardan unos 15 o 20 minutos. Bueno, pues estate listo, ya está, y puedes bajar. Avísame cuando estés en la rotonda y es lo que tarda en bajar. Por favor, quienes estéis online, ¿podéis desconectar el audio? Gracias. Pues bueno, son todos estos, que algunos os sonarán. Entonces, los clasificamos en estimulantes, no estimulantes y otros. Entonces, los estimulantes son el metilfenidato y las anfetaminas, los no estimulantes, la tamoxetina, y otros que son las alfa-2 agonistas, que es el Intuniv, y antidepresivos que la verdad es que tienen menor uso. Es el bupropión y otros antidepresivos que tienen menor uso y se usan en casos pues, que no responden a los clásicos y normalmente son casos con otras patologías y que son más complicados. Yo no he tenido que usarlos nunca. Y bueno, en cuanto... Hay muchos estudios, pero este es el estudio MTA, es el estudio de referencia porque fue el más grande y el más largo. Y entonces este es muy curioso porque cogieron varias cohortes de niños, 4 cohortes de niños. Unos llevaban solo tratamiento farmacológico, otros llevaban tratamiento farmacológico y tratamiento psicopedagógico, otros llevaban solo tratamiento psicológico, digamos, y otros, pues nada, consejos a la comunidad y ya está. Entonces, claro, los que dan tratamiento farmacológico, pues claro, mejoraron más que con psicológico y que el que no hacías nada. El que llevaba ambos tratamientos que consideramos importantes, pues fijaros, mejoraba más, pero fíjate, significativamente en esas gráficas dices, hombre, pues mejor, es más grande, no, pero no, tampoco es una barbaridad de grande, ¿no? Pero sí que hay un dato que ahí no lo pone, que es que lo mejoraba más y además permitía reducir la dosis de estimulantes. Entonces, mejora más a menor dosis de estimulantes. El segundo, exacto. Con lo que es súper importante el tratamiento multimodal. Pero fijaros la eficacia del fármaco solo. Es que tú has sido siempre a favor de medicarlos, pero es que ahora nos estamos encontrando en una situación... Ya, que ni eso. que yo estoy flipando. Ya. También, Ya. porque es que, bueno, y lo de ella ya es para morir. Ya. Porque no es de mantener lo que tú habías trabajado para esto, es que nos lo están bajando. Sí, sí. Bajando no. Bueno, no, a mí Ni me siquiera atender, simplemente dejar Bueno, en tu caso sí. en secretaría Los informes y ya está. Sí, es un desastre. Y luego, bueno, es que también, a ver, el que tiene experiencia fármaco, si tú lo conoces, lo has tratado, pues no te da miedo. Pero porque lo has manejado... Ya, pero que son tus compañeras. Claro, sí. Pero es que ellas tienen formación en TDAH, pero no se han dedicado exclusivamente. Ese es el problema. Claro, entonces, es diferente. Ellas tienen mucha más formación en otras patologías, o sea, patologías neurológicas, pero es verdad que no han visto tanto TDAH como yo, de forma que lo que más ves, más dominas. Y eso es así, te superespecializas. Entonces, claro, no es lo mismo. Los conceptos de los fármacos los tienen igual que yo, pero yo tengo más experiencia en el manejo fino. Entonces, a veces también cuanto menos miedo te da y más te atreves a manejar y más sabes lo que va a pasar es más fácil. Es más fácil, entonces, pues bueno. Es uno de los problemas que también estamos teniendo ahora. ¿Sabes? Pues, o no te los dan o te los bajan. O te los bajan, claro. Pero todo eso no lo tenéis que hacer llegar, ¿eh? Sí, sí. Porque yo no soy consciente de que están quitando fármacos a niños. Sé que a los adultos les quitan los fármacos, pero a los niños no. En el caso de ella es que me han llegado. Bueno, luego lo comentamos porque eso tenemos que tener constancia. Y los contras de los fármacos, pues son los efectos secundarios. Esos son los contras, que sabemos que están ahí. Entonces, sabemos que están ahí, hay que asumirlos. Y hay que ver, pues bueno, que a lo mejor son asumibles si el beneficio.
Y luego lo que a mí me deja tranquila es que sé exactamente lo que va a pasar. Más o menos. Hay casos como muy esporádicos que también están descritos, pero es verdad que son mucho menos frecuentes y a veces te los encuentras, que te obligan a quitarlo, evidentemente. Pero más o menos sabes lo que va a pasar, sabes lo que va a ocurrir. Entonces, o lo asumes o no lo asumes, es asumirlo o no, y ya juegas a intentar mejorarlo con la menor afectación secundaria. Pero eso está ahí. Y todos los fármacos, todos los fármacos, no estos, todos los comercializados tienen sus efectos secundarios. Todas las hierbas tienen sus efectos secundarios, todo tiene sus... Yo creo que hasta el agua, quiero decir, tú bebes mucha agua, pues tiene sus efectos secundarios también. Todo. Y luego los tratamientos no farmacológicos, pues bueno, tenemos la terapia cognitivo-conductual que, a ver, sola, pues como hemos dicho, no se ha visto una efectividad clara, pero yo creo que sí, que tiene efectividad. Y se puede hacer la terapia cuando el niño es pequeño, se hace con los papás. Y los papás son los que aplican al niño pequeño. Y cuando el niño es adolescente, ya más mayor, ya se puede hacer también con el niño grande, porque con los niños pequeños no funciona. Y entonces sí que se ha visto, a ver, que mejora. Sí que mejora la funcionalidad, sobre todo familiar. Y probablemente también escolar. Luego tenemos tratamientos neuropsicológicos, que es el entrenamiento cognitivo, que lo mismo, a ver, demostrar, pues no demuestran como otras cosas, pero yo creo que a largo plazo todo entrenamiento funciona. Entonces se basa en hacer repeticiones de habilidades de atención y de funciones ejecutivas. Repeticiones, que cuando lo consigues pues aumentas la dificultad. Pero bueno, pues eso es como el que dice, pues voy a hacer, ¿no? Sumas, restas, pues cuanto más hagas, pues evidentemente más entrenas estarás, más habilidad tienes, es como todo. Como el método Kumon. Exacto. ¿Conocéis el método Kumon de matemáticas? Sí. O el lenguaje también lo utilizan. El problema de todo esto es el coste de tiempo y de dinero. Es costosísimo. Sí. Dices, a ver, si pudiéramos poner un poquito de todo sería ideal. Y luego el niño también, que dices, bueno, es que lo tenemos aquí al pobre machacado, ¿verdad? Dice, ¿cuándo es niño? Pues ese es el problema. Luego el neurofeedback, pues bueno, a ver, no se ha podido estandarizar como su uso a nivel terapéutico, porque no ha demostrado, pues claro, no ha demostrado una eficacia siempre significativa. Yo creo que bueno, que quizás eso hay que esperar, hay que ver si se cambia esta misma técnica, si se obtienen otros resultados. Probablemente algo hará, porque individualmente hay veces que sí que se nota cierta mejoría, y luego muchas veces se hace como un poco de tratamiento conductual, ¿no? El niño es como que también entrena la habilidad de estarse quieto, entrena la habilidad de poder activar partes de su cerebro, que luego eso a lo mejor funciona en el día a día, pues a lo mejor no se nota mucho, parece ser que los padres no notan más que los profesores. Pero bueno, algo habrá. Lo que pasa es que, claro, como para recomendarlo así, como dicen, sí, venga, va. No podemos, es que no podemos con los datos que tenemos ahora. Quizás en un futuro pues ya se verá. Y el precio. Y el precio. Claro. Pero bueno, es que claro, todos estos son terapias privadas, entonces, como todo, claro, se gana el pan como puede. Luego, estimulación cerebral no invasiva. Esta es la estimulación transcraneal. Pues bueno, lo mismo. No parece que tengamos aún datos disponibles que puedan avalarla para el tratamiento. Entonces, pues hay que esperar. Y la suplementación con ácidos grasos, pues bueno, esto se lleva mucho tiempo investigando. Al principio parecía que no, que sí, que no, que... Bueno, parece que sí, que en los últimos estudios publicados dicen que bueno, que sí, que algo se nota a nivel comportamental y que nocivo no es. Explica lo que son los ácidos grasos. Bueno, los omega 3 y los omega 6. Exacto. Entonces, pues bueno, malo no es. Y eso es lo mismo, se sigue publicando, se sigue investigando. Parece que ahora hay más evidencia que antes, pero es lógico, han pasado muchos años, va habiendo más estudios, porque nosotros tampoco decimos que algo es cierto hasta que varios estudios lo comprueban. Porque si no, puede ser fruto de la casualidad, puede ser fruto de que un estudio está inducido o puede ser fruto de que está mal hecho. Y no de una forma voluntaria. Entonces no te puedes creer lo que diga un estudio. Y la evolución del TDAH, pues sabemos que es hacia el adulto.
Esto también es una diapositiva muy, muy antigua, muy clásica, que no ha cambiado, ¿no? Que son las repercusiones desde que es chiquitín hasta que es adulto y cómo va complicando la cosa, ¿eh? La cosa se hace no solo más grande, sino más grave. Las repercusiones, porque de alteraciones del comportamiento que podemos ver en un niño chiquitín preescolar, pues bueno, las alteraciones después ya más del aprendizaje, las alteraciones ya de comportamiento del adolescente y en el adulto pues muchas veces tienen muchos problemas en su vida, en su estabilidad, ¿eh? Y lo sufren. Y las cifras en el adulto, pues bueno, son dispares. Hay muchas publicaciones, unos dicen que más, otros dicen que menos. En general, pues se estima que son 2-3% de permanencia en el adulto. Sí que es verdad que es menos frecuente que en el niño, pues porque las cosas progresan, el cerebro desarrolla y hay 3 teorías. Pues una teoría es que los que ya no tienen adultos síntomas, pues es porque ha madurado el cerebro y se han normalizado las funciones. La otra teoría es que con la maduración, pues las funciones lo que hacen es que se compensan con otras funciones que has aprendido. Y luego, pues los que, bueno, pues persisten con su disfunción conductual y es difícil la vida para ellos. Entonces, como conclusión, lo que nos enseña la experiencia es la importancia del diagnóstico y el manejo precoz. Porque tenemos que evitar este tipo de adultos que tienen una mala vida, las evoluciones tórpidas, las complicaciones, las estigmatizaciones, desarrollarse tu personalidad pensando que eres el peor, pues seguro trae consecuencias. Y lo que tenemos que intentar es eso, mejorar el futuro de estos niños, desarrollando no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Muy bien. Y ya está. Pues muchas gracias. Muy bonito. Vamos a continuar con las preguntas mientras yo alcanzo a ver las que hacen de online.